Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos a la segunda clase de materiales de construcción, ¿no? De laboratorio. Conmigo vamos a ver el día de hoy el tema 2 de la unidad de suelos, propiedades de índice de suelo. Bien, vamos a ver el punto 6 y 7 en la clase de hoy. Sean bienvenidos. Ok, lo primero que vamos a ver es la formación de los suelos, ¿no? Para la formación de los suelos, ya sabemos de que sucede por medio de del sol, de la lluvia, del viento, ¿no? De la gravedad que ayuda a que se formen. Y estos agentes, trabajando de la mano con la roca madre, forman lo que son los nuevos sedimentos de partículas de suelo que luego se van amontonando y van formándose. ¿Ok? Entonces también vemos ahora las propiedades de índice de suelo. En líneas generales, el suelo está compuesto por una gran parte sólida, ¿no? Que son sus partículas minerales, por una parte líquida, que generalmente es agua, que se encuentra en el suelo, y por una parte gaseosa, que generalmente es aire. Por lo tanto, la parte líquida como la parte gaseosa ocupan espacios de vacío en el suelo. Para facilitar nuestros cálculos, nosotros trabajamos de la siguiente manera, ¿ya? Trabajamos de la mano con las relaciones volumétricas y gravimétricas del suelo. Estas relaciones permiten definir cuantitativamente las propiedades de un suelo, sus condiciones y su comportamiento físico y mecánico. En las relaciones fundamentales tenemos la volumétrica, que es la relación de vacío, perdón, la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y la densidad relativa. Son relaciones que me relacionan el suelo, la cantidad de masa de suelo con su volumen. Y en la gravimétrica tenemos la humedad y los pesos específicos. El peso específico relativo de los sólidos, la gravedad específica, el peso específico seco, el peso específico húmedo, el peso específico saturado y el peso específico sumergido. Bien, entonces la estructura del suelo está basado principalmente en tres. La fase sólida, ¿no? Que son partículas de diferente tamaño, color, forma, textura, composición química, con cargas eléctricas y capacidad de intercambio catiónico. La fase líquida, que interviene la parte del agua, que puede ser capilar, absorbida o gravitacional. Y por último, la fase gaseosa, que tenemos aire, vapor de agua y otros gases. En la formación de suelos tenemos una fase sólida, tenemos una fase líquida y tenemos una fase gaseosa. Bien, entonces ahora ustedes dirán, ¿en qué consiste esto? ¿No? Les voy explicando qué consiste esto. Toda esta parte, toda esta área que tenemos aquí, es una fase volumétrica. Bien, y aquí a mano derecha vamos a tener lo que son los pesos o masa. Ok, basándonos en ello, entonces la fase sólida se encuentra, como pueden ver, demarcada entre los límites superior e inferior, que son estos. La fase sólida, ¿ya? Es también llamada fase dura o fase de suelo. El peso del suelo se encuentra de esta manera, WS, ¿no? Y aquí vamos a tener lo que es el BS, que es el volumen del suelo o el volumen sólido. Peso sólido, volumen sólido. En la parte líquida tenemos el peso del agua, ¿ya? Y el volumen del agua. Bien. Entonces aquí BW quiere decir volumen de water, o sea, el volumen del agua en inglés. Y aquí WA es el peso del agua. Bien. Y por último tenemos el volumen de aire. Y el peso del aire no está. ¿Por qué? Porque en esta materia se considera que el peso del aire es relativamente cero. No pesa nada. Aunque sabemos que no es así, pero no lo tomamos en cuenta en esta materia. Absolutamente no se toma en cuenta el aire. Bien. Solo se toma en cuenta su volumen, pero no su peso. Ok. Entonces, basándonos con eso, tenemos que el volumen de sólido
es BS y WS es el peso del sólido. WA es el peso del agua y BW es el peso del agua. BA es el peso del aire, no es no es el volumen del agua, es el volumen del aire. Bien, entonces si yo sumo peso del agua más el peso sólido, voy a tener todo el peso ¿de qué? Voy a tener todo el peso de la muestra de suelo. Entonces WT es el peso total de la muestra de suelo. ¿Mm? Si yo sumo, en este caso, volumen de aire más el volumen del agua, voy a tener todo lo que se llama el volumen de vacíos, que es la suma del volumen de agua y volumen de aire. Son el volumen de espacios huecos que hay en el suelo. Y si yo sumo el volumen de vacíos, lo sumo directamente con el volumen de sólidos, voy a tener el volumen total, que es todo el volumen del suelo. ¿Ok? Entonces, eso significa cada uno. Volumen total es el volumen del agua más el volumen volumen del aire más el volumen del agua más el volumen de sólido. O volumen de sólido más el volumen de vacío. Si yo quiero encontrar el peso de la muestra, tengo que pesar el peso del agua más el peso del sólido. Y eso tengo el peso total de la muestra. Ok, entonces con eso aclarado, ustedes ya pueden ir haciendo sus apuntes de esta parte de la materia. ¿Ya? Sigamos entonces. A partir de esto, de lo que acabamos de ver, BW, BS, BB, BT, peso del aire, aquí está con G, ¿no? En fase gaseosa, pero es volumen del aire, ¿no? W de agua, WS, WT, podemos encontrar lo que son las relaciones volumétricas, las relaciones de volumen. La primera relación volumétrica es la relación de vacíos. Es la cantidad de vacíos que hay en un suelo. El volumen de vacío, BB, dividido entre el volumen de suelo, me da la relación de vacío. Entonces, el rango de la relación de vacío es de 0 a infinito. No puede haber relaciones de vacío negativas, al menos de que yo esté realizando ensayos de laboratorio de compresión de suelo o de CBR que se realizan en laboratorio. Pero un suelo natural no puede ser menor a 0. Puede ser 0.5, 0.8, 1.5, 1.6, 1, pero no puede ser menor a 0. ¿Mm? Entonces, según las características de esto, las arenas muy compactas con fino es de 0.25 y las arcillas altamente compresibles de 0.15. Entonces, la primera fórmula para su formulario, B sub B dividido entre B sub S, me da la relación de vacío con el nombre de E. ¿Ok? La segunda fórmula muy importante es la porosidad. Se puede manejar en porcentaje o se puede manejar en la letra N. ¿Ya? Aquí es sin el 100 por si acaso, ¿no? Entonces, la porosidad es el volumen de vacío dividido entre el volumen total. Volumen de vacío dividido entre el volumen total. La porosidad son los pequeños poros, la cantidad de huecos que se encuentran en la materia del suelo. Entonces, perdón, esta porosidad es una relación directa entre los vacíos del suelo comparado con toda la fase volumétrica del suelo. Bien, entonces esta fórmula anótenla para sus ejercicios que vamos a ver en la siguiente clase. Algunos valores característicos son del 25%, 35%, 30% y 90%. Poco se maneja con porcentaje, más que todo en los libros antiguos. Actualmente ya no se usa, solo se usan datos numéricos. ¿Mm? Recalcar acá que la porosidad no puede ser mayor a 1. Quiere decir esto, que si es mayor a 1, quiere decir que el volumen de vacío es mayor que el volumen total, y eso es imposible, ¿no? No podemos tener el caso de que el volumen de vacío sea mayor que el volumen total. Así que no puede ser mayor a 1. ¿Mm? Relaciones de vacío volumétricas, ¿no? Perdón.
El grado de saturación está indicado por la relación entre su volumen y su agua, que el grado de saturación es el volumen del agua dividido entre el volumen de vacío por el 100%. O también en esta otra función que tenemos, que es la humedad dividida por la gravedad específica dividida entre la relación de vacíos por 100. La saturación puede ser 0 si el suelo está seco, entre 0 y 100 que el suelo está húmedo y 100% que el suelo está netamente saturado de agua. Y por último, creo que es último, no sé, tenemos la humedad. La humedad es el peso del agua. Aquí no vemos al peso del agua dividido entre el peso del sólido por el 100%. ¿Mm? Con la humedad podemos ver la cantidad de agua que se encuentra en la fase sólida del suelo, en la parte en la masa del suelo, ¿no? Y por último, tenemos también el peso unitario, me había olvidado. No es el último. El peso unitario, ¿ya? Siempre se va a simbolizar con la letra griega que tenemos aquí, ¿ya? Gamma. Gamma total es igual a peso de total dividido entre volumen total. Este es el peso unitario total. Bien, puede ser seco, puede ser húmedo, depende de cómo esté el suelo, pero mayormente, si estamos hablando del peso total, estamos hablando del peso del agua con el peso sólido. Entonces húmedo, con el volumen total, tanto del volumen de aire, agua y sólido. ¿Mm? Luego tenemos el peso unitario seco, o peso específico también lo dicen. Peso específico seco es solamente el peso seco dividido entre todo el volumen total. Quiere decir de que no tiene que haber agua en ese suelo. ¿Mm? Y por último, la gravedad específica de los suelos. La gravedad específica no es más que el peso específico del suelo, WS. Este peso específico del suelo es el peso del suelo dividido entre el volumen del suelo. Y dividido entre el peso específico del agua. Este peso específico del agua tiene que estar a una temperatura de 20 grados centígrados, teóricamente para que tenga una densidad de un peso específico de 1. Entonces es así como se lo maneja. También tenemos la densidad relativa para finalizar, que no lo vamos a aplicar mucho en esta materia, pero sí lo van a ver en mecánica de suelos 1. La densidad relativa, ¿ya? Es una compactación que hay del suelo correspondiendo a la relación de vacíos máxima, la relación de vacíos natural y la relación de vacíos mínima. La densidad relativa me da la característica si el suelo es granular, si es muy suelto, si está muy compactado, está medio compactado o está bastante compactado. Entonces, en resumen, la gravedad específica del suelo es una relación entre el peso específico del suelo comparado con el peso específico del agua. Tenemos la relación de vacío, que es un volumen de vacío entre el volumen de sólido, la porosidad, que es un volumen de vacío entre el volumen de la masa, la saturación, que es el volumen del agua entre el volumen de suelo, y el contenido de humedad, que es el peso del agua dividido entre el peso de sólidos. Bien, entonces las propiedades de índice de suelo podemos ver también de que existen suelos que están saturados. ¿Qué quiere decir saturado? Que existe fase sólida y líquida, no existe fase gaseosa, porque el agua ha invadido todo el aire hasta eliminarlo, ¿no? En esos casos podemos trabajar con una fase sólida de 1, ¿no? Una fase líquida de la letra E, que es la relación de vacío, un en peso, que puede ser la relación de vacío por el peso específico del agua, y SS, no recuerdo qué es SS, creo que no están muy grandes las letras, pero el esquema se puede hacer de esta manera. ¿Bien? Como podemos ver, los suelos saturados parcialmente, que se encuentra casi saturado, ¿no? Una parte está saturado, otra parte es gaseosa. Estas nomenclaturas pueden usarse en casos especiales de ejercicio, ¿ya? En esos tipos de ejercicios lo vamos a ver más a fondo. Si hay necesidad de usarlo, entramos con este tipo de ejercicio. Bien, con eso terminamos el avance teórico de propiedades de índice de suelo y relaciones volumétricas y gravimétricas. La parte práctica la veremos la siguiente clase.
Que tengan un lindo día.